Hola a todos, espero que estéis teniendo un día maravilloso. Contadme en los comentarios qué hora es ahora mismo donde vivís. Aquella mañana la vieja casa parecía envuelta en una calma casi irreal. La luz del sol se filtraba entre las hojas y brillaba sobre la mesa, donde descansaba la mermelada de plátano, que Tutieu había preparado días atrás. Pero tras esa tranquilidad aparente, algo oscuro empezaba a gestarse. Uri había salido temprano para ocuparse de la granja y reunirse con Viet para hablar sobre la creación de su nueva empresa, mientras Tutieu, sin sospechar nada, se adentraba en el bosque con su cesta para recoger frutos como cada día. Lo que ninguno sabía era que cada paso de ella acercaba a Lin un poco más a la verdad. Tras seguir la pista de una moto desaparecida, Lin decidió encontrar a toda costa el escondite donde Uri mantenía a salvo a Tutieu. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Algo tan aterrador que la obligó a huir despavorida del bosque. Así comenzaba una mañana que, aunque parecía tranquila, estaba destinada a cambiarlo todo. La mañana amaneció serena en la vieja casa de montaña, ese pequeño refugio donde Uri y Tutieu habían encontrado una paz temporal lejos de los conflictos que los rodeaban. El aire fresco entraba por la ventana entreabierta, mezclándose con el aroma dulce de la mermelada de plátano, que Tutieu había preparado días antes. Sobre la mesa de madera, 2 tazas de té humeaban mientras ella abría con cuidado el tarro de Mutchuoy, orgullosa del resultado. «Pruébala», dijo ella con una sonrisa tímida acercándole una cucharadita. Uri la probó despacio dejando que el sabor dulce y ligeramente caramelizado se extendiera en su paladar. «Está deliciosa, como todo lo que haces tú», respondió con sinceridad. Tutieu bajó la mirada sonrojada, pero la calidez en su gesto decía más que cualquier palabra. Aquellos instantes tranquilos compartidos en silencio eran un tesoro para ambos. Después de tantas amenazas, huidas y noches en vela, poder sentarse juntos y disfrutar de algo tan sencillo como una mermelada casera parecía casi un lujo. Tras el desayuno, el día empezó a separarlos como siempre. Uri debía volver a la granja para revisar a los animales y preparar la reunión con Viet, con quien llevaba semanas planeando los primeros pasos de su nueva empresa. La idea de emprender no era solo una necesidad laboral. Para él simbolizaba independencia, una nueva etapa. Un futuro donde ya no tendría que vivir bajo la sombra del control familiar, ni de los conflictos empresariales que habían marcado su pasado. Antes de marcharse, Tutieu colocó un pequeño tarro de mermelada dentro de su mochila. «Llévalo contigo», le dijo, «para que tengas algo dulce mientras trabajas allí». Uri lo tomó entre las manos como si fuera un regalo valioso. «Lo guardaré como un tesoro», respondió con una sonrisa. Se despidieron en la puerta. Tutieu se quedó observando cómo él descendía por el sendero que llevaba al valle, la mochila colgada en la espalda y el tarro de Mutchuoy guardado con cuidado entre sus cosas. En el porche, los 2 perros pequeños la rodearon como si percibieran que en cuanto Uri se marchaba, la casa se volvía demasiado silenciosa. Mientras tanto, el camino de Uri hacia la granja era un reflejo de su propia vida, una mezcla de serenidad exterior y tensiones internas. A cada paso, su mente calculaba las decisiones que tendría que tomar, los documentos que debía revisar, los riesgos que implicaba abrir una empresa desde cero. Pero también pensaba en ella.
en lo mucho que deseaba ofrecerle una vida estable, sin temores ni sobresaltos. Una vez allí, el bullicio del pequeño pueblo le resultó sorprendentemente reconfortante. Entre vendedores que pregonaban precios, vecinos que se saludaban y turistas curiosos que se acercaban a oler los productos, Uri colocó sus cestas y comenzó a vender. Los frutos de palma atrajeron a más gente de lo esperado. Eran frescos, raros y perfectos para preparar platos tradicionales. En apenas un rato había vendido casi todo. Pero ese no era su único objetivo aquel día. Mientras esperaba la llegada de Viet para ultimar los detalles de la empresa que estaban a punto de fundar juntos, Uri decidió aprovechar el tiempo de la mejor manera posible cocinando. Sacó de su mochila verduras frescas, fideos de arroz, carne marinada y unas hojas grandes de arroz que había comprado horas antes. Allí, en un rincón tranquilo del mercado donde apenas llegaba el ruido, improvisó una pequeña estación de cocina portátil. Estaba a punto de preparar uno de los platos favoritos de Tu Tieu Pho Quan. Mientras calentaba la sartén y cortaba las verduras, Uri no podía evitar sonreír. Recordó la primera vez que ella había probado aquel plato en su granja, cuando él estaba aprendiendo a cocinarlo, y la presentación había quedado un poco desastrosa. Aún así, ella lo había elogiado con cariño. Y desde entonces, cada vez que tenía oportunidad, él intentaba mejorar la receta. Enrolló con cuidado cada lámina de arroz, colocó dentro tiras de carne aromatizada, lechuga crujiente, hierbas frescas y un toque de salsa. Los rollitos quedaron firmes, húmedos y llenos de color, como pequeñas obras de arte gastronómicas. Uri los guardó en una caja térmica para que se mantuvieran perfectos hasta llegar a la casa donde Tu Tieu esperaba. En la antigua casa de montaña, la mañana transcurría con una serenidad que a veces le parecía irreal a Tu Tieu. Después de despedirse de Uri, que había salido temprano hacia la granja, y luego al mercado, ella se preparó para continuar con su rutina habitual, recoger algunas verduras y hierbas silvestres en la zona cercana al valle. Aquellos paseos diarios, aunque sencillos, eran uno de los pocos momentos en los que podía respirar con tranquilidad, olvidando por un instante el peligro que seguía acechando en las sombras. El bosque estaba tranquilo. Las hojas húmedas crujían suavemente bajo sus pasos, y el murmullo del arroyo cercano acompañaba el canto de los pájaros. Llevaba la cesta colgada en la espalda, y avanzaba con calma escogiendo las plantas más frescas, observando los brotes nuevos, y sintiendo cómo el aroma de la tierra mojada invadía el aire. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. «Tu Tieu, ¿eres tú?» Ella se giró y, para su sorpresa, reconoció a Trang, una amiga de los viejos tiempos, alguien que vivía en una de las casas cercanas al bosque. No se veían desde hacía meses, quizá más, y la coincidencia hizo que ambas se quedaran mirándose con una mezcla de sorpresa y alegría. «Trang», exclamó Tu Tieu acercándose. «No esperaba encontrarte por aquí». Se abrazaron brevemente y enseguida comenzaron a ponerse al día. Trang comentó que había estado expandiendo su pequeño terreno, convirtiéndolo poco a poco en un verdadero Trang Trai, con gallinas, huertos y una zona dedicada a plantas medicinales. Era un proyecto personal que llevaba tiempo soñando y que al fin había empezado a tomar forma. Tu Tieu sonrió al escucharla. Admiraba profundamente a la gente que, como ella, había decidido dejar atrás la vida urbana para cultivar algo propio, algo que naciera de la tierra y del esfuerzo constante.
¿Quieres venir a verlo?, propuso Trang. Está a solo unos minutos de aquí. Tengo nuevas parcelas y además, hace tiempo que quería enseñártelas. La invitación la tomó por sorpresa. Desde que se había refugiado en la vieja casa, junto a Uri Tutieu, siempre procuraba mantener su ubicación en secreto. Pero Trang era una amiga de confianza, alguien que no tenía relación alguna con los conflictos que la rodeaban. Aún así, por precaución, sacó el teléfono y llamó a Uri. «Hola, conocí a Trang», explicó con un tono suave. «Ella me invitó a visitar su granja. Iré un rato y luego volveré». Uri escuchó en silencio unos segundos antes de responder. Aunque confiaba en Tutieu, sabía que la situación era delicada y que cualquier movimiento podría ser peligroso. Pero también sabía que ella necesitaba aquellos pequeños momentos de normalidad. «Vale, pero no tardes demasiado», dijo finalmente. «Y si notas algo extraño, vuelve enseguida». «Lo haré, An Jung», lo respondió ella con una sonrisa que él casi podía sentir a través del teléfono. Tras la llamada, Tutieu guardó el móvil y siguió a Trang por un sendero estrecho que se abría paso entre la vegetación. A medida que avanzaban, la amiga le contaba historias del lugar, las gallinas que se escapaban constantemente, los árboles frutales, recién plantados, el estanque que había construido con ayuda de los vecinos. Cada palabra transmitía entusiasmo, dedicación y un amor profundo por la vida rural. Mientras tanto, muy lejos de imaginar la tranquila mañana que vivían Tutieu y Trang Linh, seguía envuelta en sus propias sospechas. Tras recuperar la moto que había desaparecido días atrás, apareciendo misteriosamente cerca de la granja de Uri, sus dudas se transformaron en una certeza inquietante. Para ella no podía ser una simple coincidencia. Uri estaba ocultando algo. Y ese algo tenía nombre y apellido: Tutieu. Con esa idea clavada en la mente, comenzó a rastrear cada desplazamiento reciente de Uri. Recordó las veces que lo había visto marcharse en dirección al bosque, los trayectos extraños, las excusas vagas. Guiada por una mezcla de sospecha y frustración, tomó la decisión de seguir el mismo camino, convencida de que acabaría descubriendo dónde se escondía la joven. El sendero que conducía a la casa antigua era estrecho y húmedo, cubierto de hojas secas que crujían bajo cada paso de Lin. A medida que avanzaba, la luz se filtraba entre los árboles como si el bosque quisiera advertirle que no pertenecía a aquel lugar. Pero ella siguió adelante, decidida a desenmascarar lo que consideraba una traición imperdonable. Cuando finalmente divisó la pequeña casa de madera, su corazón dio un vuelco. Estaba segura ese debía ser el escondite. Dio un paso, luego otro, observando con ojos entrecerrados como si temiera que Uri o Tutieu fuesen a aparecer de un momento a otro. Sin embargo, la casa estaba completamente vacía. No había señales de vida, ni voces, ni movimiento alguno. Solo un silencio profundo, que lejos de tranquilizarla, la puso todavía más nerviosa. Lin llamó en voz alta: ¿Hay alguien ahí? Tutieu. Uri. Nadie respondió. Se acercó a la puerta empujándola con cuidado. La vieja madera cedió, dejando que un interior oscuro y silencioso se revelara ante ella. Dio un par de pasos dentro, conteniendo la respiración, mientras observaba la estancia. La mesa con utensilios sencillos, la cesta de mimbre en un rincón, algunos objetos personales que confirmaban que alguien había estado allí recientemente. Y justo en ese instante, ¡bam!,
La puerta se cerró de golpe a sus espaldas con una fuerza brutal. Lynn se quedó petrificada. El ruido había resonado como un trueno dentro de la pequeña casa. El viento silbaba entre las grietas de la estructura, produciendo un sonido hueco que retumbaba en las paredes. Entonces otro crujido, esta vez procedente del techo, hizo que la piel de Lynn se erizara por completo. ¿Quién? ¿Quién está ahí?, balbuceó con la voz temblorosa. El silencio le respondió. Su respiración se aceleró. La imaginación empezó a jugarle malas pasadas sombras que parecían moverse pasos inexistentes, sus propios nervios golpeando el pecho como un tambor. El eco de la puerta resonaba una y otra vez en su mente, multiplicando el miedo. Se convenció en cuestión de segundos de que aquel lugar estaba embrujado. La siguiente ráfaga de viento hizo vibrar una de las ventanas. Un objeto cayó al suelo en algún rincón, solo una cuchara que rodó por la mesa. Pero para Lynn fue suficiente. No, gritó completamente aterrada. Salió corriendo de la casa sin mirar atrás, tropezando entre las raíces del bosque, sujetándose la chaqueta, con manos temblorosas, mientras huía como si algo invisible fuese persiguiéndola. Solo cuando llegó a un camino despejado se detuvo jadeando, sin poder creerse lo que acababa de vivir. Su miedo era tan grande que por primera vez comenzó a preguntarse si debía continuar con su obsesiva búsqueda, o si era mejor renunciar. Pero lo importante es que, sin saberlo, su pánico había salvado a Tutieu. Gracias a aquel malentendido y al terror que la hizo huir sin mirar atrás, el escondite seguía siendo un secreto absoluto. Ni una pista ni una sospecha. Uri y Tutieu seguían protegidos, al menos por ahora.